Hola, ¿qué tal? Estaba pensando en este versículo que dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y creo que malinterpretamos un poquito el texto pensando que Dios es una piedra, un objeto inanimado, algo que no se mueve, que no cambia, que no, que no tiene movimiento. Engel decía, filósofo, que la única definición de algo es el movimiento de ese algo en sí, es la evolución de la cosa misma. Y esto es interesante porque se aplica a todo, absolutamente a todo lo que tiene vida. Cuando vemos a Jesús, a Dios, haciendo el mundo, vemos que Dios hizo el mundo por su palabra. Pero para rescatar este mundo tuvo que hacer algo mucho más que eso. Esa palabra tuvo que encarnarse, tuvo que tomar forma humana. Y Dios decidió tomar forma humana de diferentes maneras en el transcurso de la historia. A Abraham se le presentó caminando, no sabemos ni de dónde salió, vino caminando y Abraham lo recibió, hizo un asado y demás, ¿no? Pero en este momento de la historia, para rescatar al hombre, tuvo que hacer mucho más que eso. Tuvo que meterse dentro de la humanidad, tuvo que ser engendrado, tuvo que haber nacido de mujer. Entró en una mujer, no sabemos bien cómo, esa mujer lo fue gestando, fue cambiando, fue evolucionando durante 9 meses hasta que nació. Y hoy hablamos con mis hijos que lo primero que hizo Jesús cuando nació, lo primero que aprendió Dios en el nacimiento de Jesús es a llorar. Jesús, seguramente como cualquier nene cuando nacen lloran y se le llena los pulmones de aire, ¿verdad? Aprendió a tomar la teta, aprendió a controlar esfínteres, aprendió a caminar. Cuando dio sus primeros pasos, tenemos que entender que es Dios dando los primeros pasos como hombre, Dios aprendiendo a caminar como humano, ¿verdad? Esto es interesantísimo porque vemos a un Dios que va cambiando, un Dios que va adaptándose a la condición humana, porque la única forma que encontró Dios de salvar al hombre es adaptándose a la condición humana, adaptándose a sus culturas, a sus idiomas. Hoy veo un montón de cristianos que piensan que para ser cristiano hay que hablar en hebreo y no decir Jesús, sino Yeshua, o no sé cómo le dirán ellos, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo, ¿no? Lo interesante es que Dios, en el vientre de María, desde el vientre de María, aprendió a contextualizar con la humanidad en la persona de Jesús. Así que Dios aprendió mi idioma, mi cultura, se adaptó a los medios, a la historia, para hacernos salvos. No necesitamos hacernos hebreos ni tener una herencia hebrea. No necesitamos absolutamente nada porque Dios en Cristo se universalizó. Somos salvos en Cristo, somos hijos de Dios, hermanos de Cristo y hermanos entre nosotros. Con la naturaleza también somos hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe esa cuestión de pensar que Dios es el mismo porque Dios es inmutable. Dios es el mismo porque cambia y se adapta junto con nosotros. Dios los bendiga.